¿Sabes? Hay una pregunta que Jesús le hace a Pedro, que es el tema del día de hoy. Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Y hay algo interesante, que muchas veces nos hemos ido al tema y nos hemos ido al punto de decir, bueno, y que Pedro tenía poca fe, y que Pedro, y esto y el otro. Para poder entender este mensaje, abre tu Biblia, por favor, en Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús anda sobre el mar. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Tome asiento, por favor. Este suceso ocurrió, ¿se acuerdan cuándo ocurrió esto, lo que está registrado en la Biblia? ¿Después de qué? De la alimentación a los 5.000 personas, ¿verdad? De los panes y los peces, como bien conocemos. Pero cuando leemos este capítulo de la Biblia, este versículo de la Biblia, estamos en el hecho más asombroso de la vida y misterio de Jesús. Uno de los hechos más asombrosos que Jesús pudo hacer, caminar sobre las aguas. No tiene ninguna explicación lógica. ¿Usted encuentra alguna lógica ahí para que camine sobre el agua? Los que han salido del colegio, los que están en el colegio. Esta es la única historia de un hombre caminando sobre las aguas. Y el único, porque Pedro intentó hacer lo mismo, pero su falta de fe y por mirar el viento en vez de mirar a Jesús, por mirar los vientos en vez de mirar a Jesús, terminó hundiéndose, perdiendo la oportunidad de ser el segundo hombre ¿en qué? En caminar sobre las aguas. Hasta ahora los hombres solo pueden nadar en las aguas o flotar en las aguas. Si tienen alguna técnica, pueden nadar o flotar en las aguas. Porque ninguno ha podido quebrar las leyes naturales de caminar sobre las aguas. Para poder entender el tema, necesito que me presten atención a esta introducción.
Jesús lo hizo y seguramente ni siquiera capaz se mojó las sandalias de sus pies. Pero en esta historia que hemos leído encontramos la pregunta: ¿por qué dudaste? Nos llama la atención que muchas que las preguntas de Jesús hace están conectadas con algún milagro. Hace un momento viste que multipliqué los panes y los peces, ¿sí? Y ahora, porque te pasa una circunstancia, ¿por qué dudas? Siempre nos va a preguntar algo después de un milagro. Siempre va a pasar algo después de algo glorioso en tu vida. ¿Por qué dudaste? Si hace un ratito en la oración sentiste la gloria de Dios y decías en tu adoración: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y cuando vas a tu casa no encuentras nada. ¿Por qué dudas? ¿Saben? En Mateo 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después del milagro, ¿saben lo que hizo Jesús? Después del milagro lo que hizo Jesús fue lo siguiente. Primero decir a sus discípulos que vayan avanzando, en pocas palabras. ¿Y saben qué hacía Jesús? Dice la Biblia que él ¿qué hacía? Despedía a los que conocía. Despedía absolutamente a todos. Una vez despidiendo a la multitud, dice que Jesús fue rápidamente corriendo con sus discípulos. Así dice la Biblia. Dice que Jesús se fue aparte, ¿a qué? A orar. ¿Ok? No quiero adelantarte mucho, te estoy dando una introducción. El contexto inmediato de la alimentación de los 5,000, después que todos comieron hasta saciarse, porque todos estaban llenos, tanto que hasta sobró, así dice la Biblia, ¿verdad? Tanto estaban llenos que sobró, y sobraron exactamente 12 tinajas para cada uno de sus discípulos. Cada uno agarró y fueron en total 12. Jesús inmediatamente hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueron delante de él al otro lado de Galilea. Una pregunta, la pregunta del millón: ¿hubo tiempo para celebrar ese milagro? Jesús dijo: vamos acá a quedarnos y celebrar lo que ha pasado. ¿Eso dijo Jesús? No, lo primero que dijo Jesús: ustedes vayan avanzando, a mí me toca orar, porque sé lo que va a venir después. Muchos de nosotros, después de una noche gloriosa, de que Dios te haya usado, estamos como si nada hubiera pasado. Y viene una discusión, y viene un problema, y Satanás quiere robarte ese gozo. Jesús sabía que cualquier cosa podía pasar. Por eso que después de ese tremendo milagro, lo primero que hace fue apartarse a orar. Al parecer no hubo tiempo para celebrar el milagro o para relajarse, ¿no? Es que ya hemos hecho el culto, ya hay que descansar. Ya mira, he multiplicado los panes y los peces, me toca descansar. Tengo que descansar, mira qué tremendo milagro ha hecho Dios. ¿Cómo hemos usado hoy día el Señor? Hay que descansar. No hubo tiempo para descansar o para relajarse poco antes de lo sucedido. Cualquiera de nosotros capaz hubiéramos disfrutado de esa bendición y hubiéramos celebrado. Tomarse un buen tiempo, bueno, ya hemos comido mucho, hay que descansar, y todo lo demás. Pero en lo que dice el texto bíblico, enseguida, así dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús no dijo: muchachos, celebren de la victoria, celebren de este milagro. No. La Biblia dice: no hay tiempo para celebrar. Vayan y ustedes avancen a seguir lo que hemos venido. Andar con Jesús significa compromiso. Andar con Jesús significa lealtad. Andar con Jesús significa disposición y obediencia. Ninguno de sus discípulos le protestó a Jesús.
Dijo, pero maestro, mira lo que ha pasado. ¿Eres consciente de lo que ha pasado? No. Ninguno de sus discípulos le protestó a Jesús. No hubo quejas, solo hubo, ¿qué cosa? Obediencia. Por eso que Jesús no eligió a la gente más capacitada. Jesús eligió a quienes, a los que iban a hacer, ¿qué cosa? Obedientes hasta su muerte. Por eso Jesús eligió a ellos. Y por esa disposición de seguir al Maestro, a pesar de ese insólito milagro, a pesar de que las dudas puedan venir, ¿saben? Cuando se camina mirando a las olas, en lugar de ver a Jesús, nos va a ir mal. Pero vemos al Hijo de Dios intercediendo a la medianoche, como dice la Biblia. En el versículo 23 exactamente, dice, subió al monte, así dice, con todos sus discípulos, a orar aparte. Subió al monte a orar aparte. Uno de los más hermosos episodios de la vida de Jesús, ¿sabe qué le encantaba a Jesús? ¿Sabe qué le fascinaba a Jesús? A Jesús no tanto le fascinaban los milagros o lo que el Padre podía hacer. ¿Sabe lo que le fascinaba a Jesús? Era, ¿sabe qué cosa? La oración. Para Jesús orar era un privilegio, porque podía hablar, ¿qué cosa? Directamente ¿con quién? Con el Padre. Para él la oración no era una opción. No dijo, hoy oro, no sé qué hacer. Para Jesús no era una opción orar. Para Jesús era un placer orar. Para Jesús era un placer orar. Y como humanos pensamos que Jesús no necesitaba orar. No, porque ¿cómo orar si Él era Dios? ¿Cómo orar Jesús si es Dios? Hay por lo menos 36 versículos en la Biblia que vemos a Jesús orando. Y de esos 36 versículos de oración, hay 3 especiales versículos que usted puede entender. Y miren cómo empieza esto. La primera oración que tuvo Jesús, ¿cuándo fue? Cuando recién iba, ¿qué cosa? A empezar su ministerio. ¿Saben? Y ustedes pueden leerlo, eso está en Lucas 4, del 1 al 13, más en casa. Mira, hay 3 episodios fuertes de Jesús en la oración. El primero es cuando empieza, ¿qué cosa? Su ministerio. Porque Él les dice que oraba ahí en el Espíritu. El segundo punto fuerte de la oración de Jesús es cuando Jesús oraba con ¿qué cosa? Con sudor de ¿qué? De gotas de sangre. Y eso usted lo puede leer en Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué hacía cuando estaba Jesús en agonía? Dormía, descansaba, no venía la oración de madrugada. No, oye, ahorita vamos a leerlo porque dice justo la 4ª vigilia. No sé si lo leyeron hace un momento. ¿Saben? En Lucas 22, 44 dice, cuando estaba en agonía, ¿sabes qué hacía Jesús? Oraba ¿qué cosa? Más intensamente. Y era sudor como gotas, grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y la tercera oración que me impacta de Jesús es cuando está en la cruz. Y dice, ¿por qué me has desamparado? En todo momento Jesús oraba. Si el mismo Jesús tenía intimidad con su Padre, quiero que entiendan esto, si el mismo Jesús oraba porque sabía que Satanás le iba a tentar,
porque sabía lo que los fariseos murmuraban, lo que le podía venir. Si el mismo Jesús tenía intimidad con su Padre, ¿saben? El mismo Jesús. En esta historia Jesús pudo tener 3 motivos para orar. Hace un momento, cuando leíamos acerca de la multiplicación de los panes y los peces, ¿por qué oró Jesús? Si era un momento de decir, bueno, gracias Dios, sacando y estudiando, ¿por qué oró Jesús después de este gran milagro? Pudo haber 3 motivos para orar Jesús. El primero es porque se había enterado que había muerto nada más y nada menos que ¿quién? Que Juan el Bautista. Y esa tristeza dice que le dijo a sus discípulos. Esa tristeza dijo que le dijo a la multitud. No, por eso que fue a orar al Padre. Esa tristeza se lo comunicó con su Padre. La segunda oración, porque quiso Jesús, que oró por ¿quiénes? Por la multitud. Y la tercera oración que hizo Jesús en el monte es por sus discípulos. ¿Está entendiendo? Porque sabía lo que iba a venir a sus discípulos. Se embarcaron solos a la otra orilla, pero Jesús estaba intercediendo por ellos. Creían que estaban solos ellos, pero Jesús estaba intercediendo por sus discípulos. Mateo 14:23 en la parte dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Así dice la Biblia, hermanos. En Mateo 11:23. Otra vez esta escena merece algo especial y que prestemos mucha atención. Se trata del Dios creador de los cielos y a su vez el Salvador, orando solo en aquella noche. No pregunten si alguno de sus discípulos le dijeron, maestro, ¿te podemos acompañar? O maestro, ¿qué pasa? Porque ninguno de ellos dijo absolutamente nada. El maestro estaba orando solo en la noche. Pero la verdad es que si bien está alejado de la muchedumbre, Jesús no está solo. Se apartó de ese lugar aquella fresca noche para estar ¿con quién? Con su Padre. No estaba solo. Hay mucha gente que dice, no, cuando es de madrugada, pastor, ¿qué dice? He orado solo. No has estado solo, hermana. Has estado con tu Padre. No se pongan tristes si en el boletín del siguiente mes no está tu nombre. Ya bastante te hemos dado oportunidades para venir a la oración de madrugada y no has venido. No te pongas triste. No me digas, pastor, no me ha puesto. Yo hago como papá diga. ¿Saben? Jesús no estaba solo, estaba con su Padre. No tomó el bote con sus discípulos porque él necesitaba orar. No fue con sus discípulos porque él necesitaba orar. Quiero que entiendan que venga este pensamiento. Y hermano, ¿y por qué esto no sale? Mira, ya acabó el culto temprano. Quiero que entiendas que yo necesito orar. Pero hay gente que tiene la capacidad que termina el culto y es como si nada hubiera pasado. No, yo necesito orar. Nadie estuvo más ocupado que Jesús. Sin embargo, él siempre estaba
orando. Nadie estuvo más tentado por Satanás y aún por las multitudes, porque en una ocasión la multitud, al ver tanto milagro y tanto poder de parte de Dios en la vida de Jesús, que querían hacerlo, ¿qué cosa? Rey. Para los que no se acuerdan, está en Juan 6:15. La Biblia dice, pero en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, así dice Juan 6:15, ¿ya lo encontraron? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, así dice, hermanos. Amén, muy bien. ¿Qué hizo? Esperó para que le hagan rey, dice la Biblia. ¿Está entendiendo, no? Ese del monte, él solo ya es conocido con Jesús. ¿Está entendiendo? Lo que hizo Jesús cuando le iban a hacer rey, que dijo en su interior, necesito orar. Porque si no oraría, yo aceptaría que me pongan por rey. Por eso necesito orar. Por eso dice, y volvió a retirarse al monte solo. Él siempre se apartaba a orar. Muchos nos hemos enfocado en Jesús, en los milagros, y Jesús mira lo que hizo. No. Pero no has visto la parte de que dice la Biblia que siempre se apartaba a orar. Y nadie más fue consciente de la decisión de su propio Padre respecto a morir en la cruz. Sin embargo, Jesús siempre oraba. Quiere decir, amados hermanos, que Jesús nos enseña que la oración es el mejor descanso de nuestras ocupaciones y ajetreos diarios. Estamos tan afanados que no es, voy a descansar. Jesús nos muestra que la oración es el mejor descanso. Ha habido gente, gloria a Dios, usted no ha escuchado testimonios que digan algunos hermanos, yo he escuchado que decían, estaban en vigilia y tenían que trabajar al día siguiente. Decían, pastor, papá, por favor, que no me duerma en el trabajo, que tengo ganas. Y dicen la mayoría de testimonios que dicen que estaban como si nada, trabajaron haciendo sus cosas, porque Jesús nos muestra que la oración es un placer, es un descanso en Dios. No es que, que voy a orar, que voy a hacer esto. Miren, por un lado estamos viendo que Jesús estaba enfocado 100% en la oración. Pero vamos a voltear un poco a la derecha. Vemos a los discípulos remando con gran dificultad. ¿Saben? Quiero, en el versículo 24 que dice, el viento era con Tomás, gloria a Dios. ¿Saben qué pasa antes de seguir este punto? Es que muchas veces no seguimos el ejemplo de Cristo y nos llamamos cristianos o nos llamamos y no seguimos este ejemplo de Jesús. No somos dados a orar cuando estamos más envueltos en nuestras preocupaciones y en nuestros afanes, y no nos damos a orar. Nuestra vida pudiera estar cargada de los afanes de este mundo, pero no nos puede apartar de estar a solas con nuestro Padre. Posiblemente esté preocupado, posiblemente esté afanado, posiblemente esté muy ocupado, pero no me puede apartar de mi Padre. Las victorias públicas se ganan en la soledad de la oración.
Las victorias públicas se ganan en la soledad de la oración. La barca estaba en medio del mar. Miren, ¿dónde estaba? En medio del mar, ni como para ir para la orilla. No había opción ni como para que estén en la orilla, como para que vuelvan y regresen. No podían regresar porque la Biblia dice, ¿dónde estaban ellos? Medio del mar. Ahora vemos el otro lado de la historia. Mientras Jesús estaba en la quietud de la montaña, a solas con su Padre, los discípulos estaban turbados, miedosos, en medio del mar. Y lo peor de todo es que las olas eran ¿qué cosa? Eran azotadas por las olas. Y el viento era ¿qué cosa? Contrario. Una cosa queda clara en estos relatos de los discípulos navegando en el mar. Ellos siempre estaban en apuros. Siempre los discípulos estaban en apuros. Por algunos azotes de las olas, por alguna tormenta. En Marcos 6:48 dice la Biblia: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Hoy, ojo, quiero que entiendan algo. El viento era contrario, las olas la azotaban, pero la barca nunca se hundió. Hay gente que no entiende esto, hermano, que lo toma, las olas, pero la barca nunca se hundió. La barca no estaba en peligro de hundirse. ¿Saben? Los discípulos estaban en una precaria situación. A esto se añade los azotes de las olas. Sucede donde dice que sucede en el día, cuando hay iluminación, ¿verdad? Así dice la Biblia. En la cuarta vigilia. Cuarta vigilia, a la hora que nos encanta, 3 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia, es la última vigilia. Por lo tanto, los discípulos estuvieron remando, ¿qué dice la Biblia? Toda la noche. ¿Usted entiende que toda la noche remando, toda la noche remando sin poder avanzar? Y ahí luchando, y se quedaron ahí en medio. Pero ahí está el otro lado donde tengo que ir y me he quedado en la mitad. Esas barcas, hermanas y hermanos, eran de gran infraestructura. Esas barcas hacían grandes profesionales. Esas barcas eran débiles, ¿o no? ¿Saben? Y cualquier mayor impacto podría destruirlos. Y esto es un cuadro muy representativo en nuestras vidas. Hay pruebas muy fuertes en las vigilias avanzadas en nuestras vidas. Y en pocas ocasiones podemos sentirnos solos, remando con mayor dificultad. Yo voy a salir de esto en el nombre de Jesús. Voy a salir de esto, y cuando te das cuenta, sigues en tu mismo sitio. Recuerda que es la última vigilia y sigues en tu mismo sitio. Sin embargo, es bueno recordar también en esas horas avanzadas que nuestro Jesús está intercediendo por nosotros. Mateo 14:24b, porque el viento era contrario. No sabemos cuántas veces los discípulos se enfrentaron a unas tormentas como esa. Hace poco vimos una de ellas levantarse cuando iban cruzando el mar de Galilea, pero Jesús iba con ellos y los reprendió, ¿se acuerdan?
cuando Jesús estaba descansando y lo levantaron. Y Jesús, ¿qué cosa? Reprendió los vientos y los mares, ¿se acuerdan, verdad? Pero en esa ocasión Jesús estaba con ellos. Ahora no estaba Jesús. Hay en todo esto algo para pensar cuando un viento es contrario. Ellos están en la medianoche, están cansados y para completar esta circunstancia están lejos de la orilla. Otra vez los discípulos están a punto de colapsar, de hundirse, y Jesús no está con ellos. Dos escenarios distintos. Mientras Jesús estaba enfocado en su tiempo de oración, los discípulos estaban enfocados en el viento y lo que era contrario. Mateo 14 del 24 al 27, quiero leerlo una vez más. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta es una situación muy difícil para no desesperarse, porque temían por sus vidas. Tenían miedo por sus vidas. Deseaban avanzar, pero tenían las circunstancias en contra. Querían avanzar, pero sus circunstancias estaban en contra. Pero lo bueno de esta historia, como todas estas, Jesús no nos deja solos. ¿Sabes? Es verlo caminando por encima de las dificultades. Jesús camina por encima de nuestras dificultades. Y Jesús siempre vendrá a auxiliarnos en medio de la tormenta. Y Jesús siempre vendrá a auxiliarnos en medio de la tormenta. Por muy contrario que sean esos vientos, por muy difícil que sea la circunstancia, nuestra barca no se hundirá. Dos cosas hace Jesús en ese momento: intercede y camina sobre el agua. Pero ¿saben qué había pasado cuando Jesús aparece? Vemos dónde puede conducir, hasta dónde puede conducir el temor. Mateo 14, 26 dice la Biblia, se turbaron diciendo, ¿qué cosa? Un fantasma. Si de algo estamos seguros, los ocupantes de la barca, amados hermanos, es que quien camina sobre el agua no puede ser un hombre, porque hasta ahora ellos no han visto a nadie hacer esto. Ante esta visión y aterrados de un gran miedo, gritaron, un fantasma. Estaban mirando a su Señor y Salvador, pero no se daban cuenta. Pero pensaban que veían a un fantasma. El miedo tiene una función en nuestra vida. El miedo tiene la función de paralizarnos y hacer ver otra cosa de la realidad. El miedo tiene la función de que tú veas otra cosa. El miedo no te puede dejar ver la gloria de Dios. El miedo no te deja actuar en fe. El miedo, ¿ves? Pero mira, eso está hablando tu miedo. Si pudieras hablar en fe, verías la gloria de Dios. Lo que hay en tu mente y tu corazón a menudo se va reflejando en lo que te rodea.
Los discípulos sabían cómo lidiar con la tormenta, porque ellos, la mayoría era pescador, y ya eran veteranos en las aguas, sabían cómo lidiar en las tormentas, pero jamás habían visto un fantasma. Esa fue la razón de turbarse en aquella noche. Pero ¿verdaderamente vieron un fantasma? La respuesta es no. Como sabemos, los fantasmas no existen. Son simplemente el producto de la imaginación y el miedo. El miedo de los discípulos les hizo ver a un muerto, pero quien camina sobre las aguas es el hombre más vivo que existe. Jesús no le dice, yo soy Jesús, tranquilo. Quiero que entiendan esto. Jesús le dice 3 palabras exactas. Le dice, lo primero le dice, tened ánimo. Así dice la Biblia, tened ánimo. ¿Qué más le dice? Yo soy, y le dice, no temáis. Tiene 3 declaraciones de confianza. 3 palabras de confianza. Ten ánimo. Yo soy, no tengas miedo. 3 palabras de confianza que puede oír un humano en medio de la crisis, sin una salida a la vista. Jesús le dijo, tened ánimo. ¿Vino para qué? ¿Para qué le dijo tener ánimo? Para apaciguar los momentos de turbulencia. Y aquí una de las palabras más hermosas para levantar nuestro ánimo. Ten ánimo, independientemente cuál sea. Nuestro ánimo a menudo se cae. Hay tormentas repentinas cuya misión es producir en nosotros desánimo. Pero aquí tenemos un dueño que puede darnos ánimo. Lo siguiente que Jesús les dice es, yo soy. Y eso ya lo hemos escuchado en el Antiguo Testamento. Ahora los discípulos saben que no hay tal cosa como un fantasma, sino alguien de carne y hueso hablando en ellos. Pero no es cualquier humano, es el yo soy. ¿Por qué Jesús? Y no se han preguntado, no se han preguntado hoy en esta noche, no han dicho, ¿y por qué Jesús no dijo, soy Jesús? ¿No? Tranquilos. ¿Por qué dijo yo soy? Ahora lo va a ver. En Éxodo 3:14, ese yo soy. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso fue dicho por Dios en el Antiguo Testamento. Ahora Cristo lo reencarna. Yo soy significa existir. Yo soy en hebreo significa existir. Yo existo. Esta declaración los hizo pasar del desánimo a la confianza. Y la tercera palabra que le dice Jesús, ¿qué cosa? No temáis. ¿Por qué le dijo no temáis? Porque el miedo se le notaba ¿en dónde? En sus caras, en sus rostros, en sus movimientos. No temáis. El miedo fue la nota distintiva de aquella noche. El temor por ahogarse y perecer en las aguas del profundo mar. Pero nadie perecerá si oye a Jesús decir, no temáis.
Mateo 14, 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Así dice la Biblia. Mira, ¿quiénes le vieron andar? Todos los discípulos le vieron andar sobre el mar. Y aquí quería investigar un poquito porque no sé mucho de ciencia y todo lo demás, para poder explicar este punto importante. Ya hemos hablado acerca de lo que los discípulos, al verle caminar y comparar a Jesús con un fantasma. Pero hay un hecho asombroso que rompe las leyes de la naturaleza. Este hecho rompe las leyes de la naturaleza. Una de esas leyes se conoce como la gravitación. ¿Han escuchado esa ley o no? La gravitación, que dice que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Lo que sube simplemente baja. Pero ¿saben? O nada o se ahoga, no hay una opción media. O nadas o te ahogas. El único mar donde usted puede estar arriba y flotar, el único mar que se puede flotar sin mucho esfuerzo, es el mar muerto, por la poca densidad de sal que tiene. Pero no se puede caminar en el mar muerto. He aquí un hecho sublime y único para el conocimiento humano. El único que puede caminar sobre las aguas es aquel a quien los vientos y las olas le obedecen. Y eso lo vemos en Mateo 8, 27 para poder hablarte con fundamento. La Biblia dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aún los vientos y el mar le obedecen. El mar con sus abismos y misterios se construye una plataforma donde el Creador puede caminar firmemente y sin hundirse. Esta escena maravillosa nos llena de una profunda confianza. Mientras el mar para sus discípulos es sinónimo de miedo por los movimientos y sonidos, Jesús va caminando sobre el mar, produciendo paz y confianza. Esto me da miedo, esto me da temor, pero Jesús puede ayudarte en medio de tu problema y puede darte paz y confianza. Había un discípulo que le dice que si eres Jesús, anda que yo también quiero caminar sobre el agua. En Mateo 14, 29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, escuchen bien este término, descendiendo Pedro de la barca, descendiendo Pedro de la barca. Luego te diré por qué lo repito tantas veces. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Para ir a Jesús. Ojo, dice la Biblia, descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La osadía de Pedro siempre fue única entre los demás discípulos. Siempre Pedro fue el más osado, el más valiente. Le pide al Señor para ir también y caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Lo hizo. Pero ya sabemos el resultado después. Pedro ha sido el único hombre después de Cristo que caminó brevemente sobre las aguas. ¿Está entendiendo? No hay otro hombre más que Pedro, así con ese breve momento caminó sobre las aguas. Y esto debe ser comentado
pues nadie más lo hará. Pero es aquí donde entran las lecciones de esta historia y el centro de todo. Y con esto la respuesta a la pregunta de hoy: ¿por qué dudaste? Pedro caminó y dio pasos firmes sobre el agua mientras se mantuvo mirando al Señor. Pedro estuvo firme mientras se mantuvo mirando al Señor. Pedro estuvo firme mientras se mantuvo mirando al Señor. Usted estará firme mientras se mantiene mirando al Señor. ¿Saben? Pero cuando comenzó a ver las olas, comenzó a hundirse. Versículo 30, el siguiente. Pero al ver el fuerte viento que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, ¿qué cosa? Señor, sálvame. ¿Qué es lo que vemos, pastor, aquí? Entonces Jesús se molestó por la fe de Pedro. Entonces Jesús lo reprendió a Pedro. ¿Qué hizo Jesús en esta ocasión? Si usted quiere caminar sobre el mar, primero tiene que salir de su barca. Si usted quiere caminar sobre las aguas, primero tiene que salir de la barca. Es lo que hizo Pedro. Esto habla de los saltos de fe. Si usted quiere ver la gloria de Dios, tiene que salirse de su barca. Con muy buenas intenciones Pedro, pero igual a la fe de Pedro, nuestra fe a veces también flaquea. Pero la fe de Pedro no termina con un fracaso total. Muchos nos hemos dicho, ¿y cómo Pedro es posible que haya hecho esto? No termina con un fracaso. Dice la Biblia que Pedro, porque un día se molestó con Jesús, así dice la Biblia. Y dijo, Jesús, ¿cómo va a ser que yo me caiga? Qué vergüenza que los demás me vean cayéndome. Así dijo Pedro. Pedro le dijo, ¿sé qué cosa? Señor, sálvame. ¿Saben? Si bien estaba hundiéndose Pedro, él clamó a Dios, clamó y dijo, Señor, sálvame. Para Dios nuestro grito de ayuda significa que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Señor, sálvame de esta situación. Señor, sálvame de eso. Pero muchas veces no hacemos nosotros eso porque estamos dentro de nuestra barca y nos sentimos seguros. Para yo poder caminar sobre las aguas necesito salir de mi barca y caminar en fe. Y posiblemente las cosas no me vayan como yo quería. Posiblemente me esté hundiendo. Señor, sálvame. Para nuestro Dios el grito de ayuda significa que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero el tropiezo de nuestra fe es simplemente un peldaño para seguir caminando. El tropiezo de nuestra fe es un peldaño para seguir caminando. Porque el Señor siempre estará cerca para agarrarnos y salvarnos. Por eso es importante seguir mirando a Cristo siempre. Jesús aceptó la petición de Pedro, hermanos. Y él salió de la barca. Pedro comenzó a caminar con entusiasmo, fijando los ojos en Cristo. Pero caminó un poco, pero se hundió e hizo la oración más corta que puede existir. Y la más necesaria. Señor, sálvame. Y enseguida fue salvado por el Señor.
Y extendió su mano al Señor y lo agarró y lo subió a la barca. Tan pronto estuvo a salvo de su barca, primero Jesús lo salvó o lo exhortó en ese momento. Le dijo en ese momento, hombre de poca fe. No, la Biblia dice que primero Jesús lo salvó, lo puso en la barca y recién habló Jesús y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí una gran pregunta para nosotros también el día de hoy. Pero cuando Jesús pronuncia estas palabras, no lo está reprendiendo. No le dice, Pedro, ¿para qué te paras haciéndome perder el tiempo? Te hubieras quedado en la barca. Jesús no lo reprende a Pedro. No, Jesús no reprendió a Pedro que salga de la barca. Por el contrario, Jesús le está diciendo, Pedro, si hubieras mantenido tus ojos en mí, hubiéramos cruzado juntos hacia el otro lado. Solo si me hubieras mirado a mí, hubiéramos cruzado juntos al otro lado. Por eso que la mayoría de nosotros miramos las circunstancias, miramos al hermano. Creo que me voy de la iglesia porque el hermano y la otra hermana. En otras iglesias también hay hermanos y hermanas. Mi mirada siempre tiene que estar en Cristo. Parece imposible caminar sobre las aguas, pero nunca lo sabrás hasta que no salgas del bote. Pedro nos deja grandes lecciones. El triunfo de la fe cuando ponemos la mirada en Cristo. Y el fracaso cuando miramos a las olas. Cuando miramos solo a Cristo, el resultado será el mismo de los discípulos después de esta insólita y única historia. 32 y 33. La Biblia dice, del Mateo 14. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué hizo? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hoy tenemos que caer a sus pies y le adoramos diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios.